Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Diego Andrés Páez. A continuación, mi grupo y yo le vamos a presentar el tema de investigación que elegimos, que es el estudio del deterioro de las edificaciones por agentes externos agresivos. A continuación, voy a procederle a exponerle lo que es la idea de la introducción y el estado de arte. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha tenido la necesidad de construir una vivienda donde pueda alojarse de una manera segura y protegida de los peligros de la naturaleza y el clima. Es por ello que siempre ha tenido la necesidad de utilizar los mejores materiales de cada época, empezando en la antigüedad con el uso de la caña y el barro y llegando hasta la actualidad con el uso del concreto, la varilla, el hormigón, bloques, ladrillos, pinturas, adoquines, entre otras. Estas últimas en la industria de la construcción han ganado una excelente reputación debido a sus propiedades de resistencia y durabilidad frente a los agentes dañinos presentados por la naturaleza. Fenómenos ambientales como lo es la lluvia y la radiación solar son los principales exponentes al momento de degradar las edificaciones y estructuras, pero con la ayuda de la contaminación se han generado nuevos agentes dañinos, teniendo como un claro ejemplo la lluvia ácida. Es por ello que los profesionales y responsables de las construcciones deberán realizar un minucioso estudio sobre los materiales que se utilizarán en las construcciones, así como deberán mantener una constante en el mantenimiento de las edificaciones y estructuras de estas, con el fin y propósito de alargar y mantener y hacer cumplir la vida útil de las estructuras, así como también de combatir a los agentes dañinos que amenazan con destruirlas y degradarlas. Con respecto a las últimas novedades que se han realizado en este campo, tenemos el uso de mejores materiales para las construcciones, como lo es el hormigón. El empleo de este material en obras de arte, carreteras, presas y otras construcciones civiles son el mejor ejemplo de que han resistido variaciones, sobrecargas, acciones del medio ambiente en el pasar del tiempo. Así como también tenemos los estudios recientes que se han realizado para el mejoramiento de la materia prima empleada en los materiales como lo es cemento, bloques, ladrillos, entre otros, con el fin de que estos ahora sean más resistentes ante los agentes dañinos que presenta la naturaleza y así que no impacten tampoco tanto en las estructuras. Así como también se ha buscado el mejor uso para el hierro en cuanto a las varillas, siendo que ahora se busca que sean ser más sismo resistentes y que no se degraden de una manera considerable con el pasar del tiempo y al estar tan expuesta a los fenómenos ambientales. Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Luis Ríos, del paralelo 4 de la carrera de nivelación de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Yo voy a hablarles sobre la metodología de nuestro proyecto. El presente proyecto de investigación, deterioro de las edificaciones por agentes agresivos externos, por modalidad que responde a un proyecto de desarrollo, por cuanto está encaminado a resolver problemas prácticos a través de la evaluación del estudio en mención. Es una investigación de tipo cualitativa debido a que busca analizar el problema a través de la interpretación y comprensión hermenéutica de factores y procesos que influyen en la deterioración de las edificaciones y los posibles daños que pueden causar para sus pobladores. Los objetivos de la investigación será un estudio descriptivo, explicativo y evaluativo. Según Martínez 2010, afirma que existen diferentes tipos de deterioración, tanto química como física, las cuales pueden ser: la corrosión inducida por cloros no afecta tanto al hormigón, sino más bien a la estructura. En determinadas condiciones como un ambiente marino o la acción de sales de hielo, puede producir fisuras o puntos débiles en la fina capa pasivamente del óxido de la superficie de acero debido a la formación de sales clorhídricas. La carbonatación, en donde el hormigón está casi siempre expuesto al aire, por lo que dependiendo de la localización de la estructura puede estar expuesto a mayores o menores niveles de dióxido de carbono presente en la atmósfera. La cal de hormigón es vulnerable a la reacción con el dióxido de carbono presente en el aire, dando como resultado la disolución del agua en los poros del hormigón, produciendo carbonato cálcico. Debido a la consecuente reducción alcalina pasivamente, puede llegar profundamente hasta las armaduras y el acero ya no estaría naturalmente protegido por la alta alcalinidad del hormigón, y con la humedad y el oxígeno puede llegar a la corrosión, produciendo la fisuración y por último el desprendimiento del recubrimiento de hormigón.
La retractación es un proceso físico-químico que se produce en materiales cementosos, en donde se pueden presentar fisuras al momento de vertir el hormigón o varios días después. Los ciclos de hielo y deshielo se presentan en lugares con condiciones de inviernos extremos. Los daños que pueden causar son el desprendimiento del hormigón y un aparentemente hinchamiento de las partes de la estructura. Es mayormente usado en puentes para evitar la formación de hielo en las carreteras. Además, existen diferentes causas que pueden ser daños accidentales, la abrasión de tráfico o líquido circulando. Otras causas pueden ser el diseño inadecuado del hormigón, la mala colocación de las armaduras, mala ejecución o supervisión de la obra, errores de cálculo, los nidos de grava por insuficiente vibración y compactación o daños resultantes de fuego. Los métodos e instrumentos que se utilizarán será la revisión documental de agentes que pueden provocar un prematuro deterioro de las edificaciones. Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Dylan Jiménez y yo les voy a dar a conocer el desarrollo y el análisis. Dentro del desarrollo se ha evidenciado que uno de los causantes del deterioro de las edificaciones son los mismos fenómenos naturales que afectan la estética de las construcciones y va dependiendo de la zona que se encuentre. Para las construcciones de edificaciones como viviendas, puentes, edificios, etc., se utilizan materiales como bloques, varillas, concreto, hormigón, que se los estima como duraderos y resistentes. Pero existen agentes ambientales que deterioran estos materiales y por tanto toda la edificación. En la zona andina se ha identificado que las infraestructuras sufren muchos daños debido al ambiente mismo con fenómenos como la lluvia ácida, oxidación, los rayos solares e incluso el CO2, que producen pequeños desgastes en los materiales que a largo plazo alcanzan su resistencia y terminará afectando a toda la construcción. También pueden sufrir peores daños si las construcciones están mal diseñadas o los materiales no son los adecuados. Dentro de la zona andina, las edificaciones son inevitablemente deterioradas por los fenómenos ambientales que dependerá del lugar produciendo reacción química en la edificación. En el caso de la lluvia ácida y los rayos solares, que afectan principalmente deteriorando, dañando y desgastando hasta debilitar la infraestructura. Además, las mismas personas producen componentes que deterioran las edificaciones como es el CO2, la cual no afecta de gran manera a las construcciones, pero sí destruye su estética. También para prevenir alguna catástrofe se debe realizar mantenimientos y comprobar que las infraestructuras se encuentran en buenas condiciones y se asegura la misma edificación. El análisis. Después del estudio y análisis del deterioro de las edificaciones a causa de los fenómenos ambientales, podemos decir que es casi inevitable que existan este tipo de deterioros, debido a que cada uno de los fenómenos que había mencionado anteriormente, como es la lluvia ácida, el CO2 y los rayos solares, todos estos producen pequeños desgastes o mayores desgastes en las edificaciones, lo cual de una o de otra manera afectará a la construcción. En el caso de la lluvia ácida, que contiene compuestos químicos corrosivos que pueden hacer que la pintura se desprenda de las edificaciones, además también puede llegar a disolver el carbonato de calcio, estropeando monumentos y edificaciones construidas con concreto o mármol. También la lluvia produce consecuencias a los edificios y viviendas, como son goteras, desprendimiento en las paredes, aparición de moho y en los elementos metálicos reduce su capacidad portante. Esto debido a que algunos de los materiales que se utilizan para realizar las edificaciones pueden ser disueltos a través del agua. Los rayos solares también perjudican a las construcciones y edificaciones, donde perjudican principalmente a la pintura, donde con el contacto directo con el sol hace que se vaya secando y cayendo de a poco, y la calidad de las fachadas también puede ser perjudicada. En el caso del CO2 o dióxido de carbono, que es producida por los mismos seres humanos con sus automóviles, es un contaminante, la cual dentro de la atmósfera se adhiere a las paredes, tomando un tono un poco negro, lo cual daña o destruye la estética de las construcciones. Y también el CO2 junto al aire y con la humedad ambiental, esta penetra por los poros y fisuras del carbonato de hidróxido de calcio, produciendo descascaramientos dentro de las edificaciones.
Como podemos ver, existen una infinidad de elementos ambientales que pueden destruir las edificaciones. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Joffre Barreto y a continuación pasaré a dar los resultados y argumentación. En la actualidad, existen varios factores ambientales que llegan a tener participación en el deterioro de edificaciones. En la siguiente tabla presentamos 3 materiales y factores externos que los malogran. Pintura. Los factores externos que malogran la pintura son la lluvia ácida en presencia del trióxido de azufre, que se convierte en ácido sulfúrico, el cual debilita la estructura de las pinturas produciendo que se desprenda de la superficie donde está aplicada. En los metales se produce una oxidación en presencia del agua y de la luz solar, siendo esto uno de los principales materiales que se malogran en las edificaciones que están expuestas al ambiente. El concreto es una mezcla de compuestos químicos que se destina para una estructura rígida, pero frente a factores como humedad empieza a granularse y convertirse en polvo, el cual nos sirve en una construcción. La afectación de dichos materiales en una construcción es parte de antecedentes climáticos y fenómenos que son producidos y tienen consecuencias sobre las edificaciones, entre los cuales presentaré 3. La emisión de gases de CO2 por la presencia de vehículos es una de las principales consecuencias en las que los gases son llevados a la atmósfera, donde se mezclan con el agua y se descienden en forma de lluvia. La aplicación de hierro en las construcciones. En épocas invernales presente casi todo el año es la principal cuestión, por lo que alimenta el proceso de oxidación en materiales como el hierro. Utilización de concreto sin un proceso de vibración. La humedad que se queda impregnada en los poros reacciona con dióxido de carbono en la atmósfera, disminuyendo su pH, produciendo la carbonatación o que el concreto se vuelva polvo. La lluvia ácida inhibe los adhesivos que poseen las pinturas, lo que produce que comience a levantarse de las superficies aplicadas. En las construcciones a menudo los metales quedan expuestos, por lo que la oxidación por acción de la humedad empieza. A menudo son expuestos por la carbonatación del concreto, es decir, el concreto pierde su estructura, convirtiéndose en polvo. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Fidel Guayán, estudiante de nivelación de la carrera de Ingeniería Civil. A continuación, le voy a presentar la conclusión y la recomendación. Del análisis presentado, podemos concluir que diferentes tipos de viviendas, ya sean estas casas o edificaciones, no son afectadas porque sí. La temperatura y las lluvias alteran el comportamiento de nuestros materiales de construcción. El dióxido de carbono, la oxidación y las lluvias ácidas afectan a nuestros materiales, dándoles poco rendimiento y menor durabilidad. Y podemos observar la erosión en la pintura, los hongos en las paredes, ennegrecimiento en los tejados y en los techos de las terrazas a causa de estos factores ambientales. Debemos tener en cuenta que dependiendo de nuestra calidad de material, mayor o menor será nuestra durabilidad, pero para ello podemos hacer mayor duración y mejor rendimiento al material, ayudándole con materiales impermeabilizantes, ya sea para este hormigón, bloque o ladrillo. Por lo cual, en fisuras podemos revocar nuestras paredes, ya que por la filtración también se ven afectados nuestros materiales de construcción.